Continuamos con nuestro siguiente expositor. Se trata del economista Giovanni Cardoso, director general de la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias. El economista Cardoso tiene una maestría en Gerencia de Proyectos para el Desarrollo por la Escuela Politécnica del Litoral y es especialista en gerencia social y finanzas populares por la Universidad Andina Simón Bolívar. Es docente de la Universidad Andina Simón Bolívar desde el 2009 en la especialización superior de microfinanzas. El economista Giovanni Cardoso nos acompaña con el tema Estructura del sector de cooperativas y la competencia en el Ecuador. Bienvenido, economista. Buenos días. Espero, compañeros y compañeras, que no se duerman, ¿no? El calorcito aquí en la costa es muy agradable sobre todo para dormirse cuando la charla es medio aburrida. Y como yo soy docente en otra universidad, al compañero que se está durmiendo le suelo hacer preguntas. Entonces, estén atentos, por favor. Les voy a hacer sufrir, espero, no más allá de 40 minutos. Y en este sufrimiento suyo y en este disfrutar mío de contarles sobre las finanzas populares y solidarias en Ecuador, me propongo desarrollar los siguientes contenidos. Primero, una aproximación al sector financiero popular y solidario en el Ecuador, y como ustedes son estudiantes de una universidad, una primera aproximación conceptual. Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué entienden por economía popular y solidaria? Y dentro de la economía popular y solidaria, ¿qué entienden por sector financiero popular y solidario? Con algo de dudas, pero apostaría a que no todos tienen la respuesta. Y ustedes estudian administración, ¿no es cierto? O estudian carreras relacionadas a la economía, y por lo tanto estos conceptos deberían manejarlos con mucha solvencia. Luego quiero presentar algunos datos del sector financiero popular y solidario, de lo que Pedro Páez señaló dentro de este sector a las cooperativas. En tercer lugar, quiero hacer un poco de propaganda de la institución en la que trabajo, que es una institución pública, un banco público, del que no hay propaganda, porque no entrega créditos directamente, sino busca la participación de las cooperativas de ahorro y crédito y de las formas populares de ahorro y crédito en el sistema financiero nacional. Y al final quiero provocar con dos láminas o con una lámina sobre algunos aspectos que son interrogantes de cara a lo que está pasando hoy en el país. Los compañeros que me antecedieron en la palabra, tanto Pedro como el compañero de las Emplades, hablaron de la ley del Código Orgánico del Régimen Monetario Financiero que se está discutiendo en la Asamblea. No sabemos cuáles sean los resultados, porque la Asamblea va a debatir en 30 días, pero este Código Orgánico va a hacer algunas modificaciones a las normas jurídicas que se han señalado, como por ejemplo a la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario. Sobre esto les voy a hacer aburrir durante 40 minutos. Primero, ¿qué es la economía popular y solidaria y el sistema económico popular y solidario? Según los compañeros y compañeras que leyeron la Constitución nos dice que manejamos o queremos vivir en el Ecuador un sistema económico, social y solidario. Y aquí hay 4 palabras: sistema, ¿por qué es sistema? Económico, ¿a qué concepto de lo económico se refiere? Social, bueno, el Pedro ya dijo algunas cosas de por qué es social, y solidario. 4 palabras, 4 categorías. Sistema, porque está conformado por una serie de instancias, de organizaciones, por una serie de estructuras, así como el sistema sanguíneo. Está formado por las venas que llevan la sangre, las arterias que recogen la sangre de los órganos corporales, por los pulmones que purifican la sangre, por el corazón que bombea la sangre. Este es un sistema. Por lo tanto, cuando hacemos referencia al sistema,
económico, la Constitución del Ecuador reconoce, así como el sistema sanguíneo que tiene partes, que el sistema económico también tiene partes. Y esas partes económicas son tres. Primero, la economía pública. Yo soy un funcionario público, espero ser un servidor público, y es diferente ser funcionario a servidor. Mi propia definición de diferencia entre funcionario y servidor: el funcionario es funcional, el servidor sirve a la sociedad. Y por lo tanto yo esperaría que todos los compañeros que trabajamos en el ejercicio público, en el Estado, seamos servidores públicos. ¿Cuál es el recurso importante de este sector de la economía? Que es básicamente el presupuesto general del Estado y el presupuesto de las empresas públicas. O sea, los ingresos, ustedes estudian administración, por lo tanto estudiaron el presupuesto general del Estado, ¿sí o no? No. ¿Qué dicen? ¿Saben cuál es el presupuesto del Ecuador en este año? ¿En qué año de administración están? Sexto ya. ¿No son solo 5? Sexto semestre, en el tercer año. Seguro ya vieron presupuesto, ¿sí o no? Y no vieron el presupuesto general del Estado. Bueno, no les voy a hacer pasar la vergüenza preguntándoles cuánto es, pero el presupuesto tiene ingresos corrientes, ingresos frutos de las inversiones. El ingreso corriente se obtiene básicamente de las cargas impositivas tributarias, de los impuestos que ustedes y yo pagamos, son los ingresos corrientes. Y los ingresos de las inversiones son de las empresas, son conceptos muy generales, de las empresas que producen para el Estado, por ejemplo, las empresas manejadas por el Estado como petróleos, luz, etcétera. Los ingresos corrientes se destinan a gasto corriente, y el gasto corriente son, por ejemplo, la remuneración de los servidores públicos. Y los ingresos de inversión se destinan a gastos de inversión. O sea, por ejemplo, lo que nos da la producción petrolera se debe invertir no en gasto de remuneración, sino en carreteras, por ejemplo, que es inversiones. Este es el principal recurso del sector público. Y ese recurso del sector público está al servicio de la sociedad, o debería estar al servicio de la sociedad. El segundo sector, y de esto se puede hablar mucho, tiene una cobertura nacional, regional, provincial, municipal, empresas públicas, centros de formación, etcétera. El segundo sector de la economía es de la economía privada. ¿Cuál creen que es el recurso principal de este sector de la economía? Las empresas privadas. Si yo les digo, díganme el nombre de una empresa privada que produce gaseosa. Yo sé que es lo que están pensando, Coca-Cola, ¿sí o no? Díganme el nombre de un banco privado. Yo sé que están pensando, no en Pichincha, sino en Guayaquil. Y si pregunto esto en Quito piensan en el Pichincha. ¿Cuál es el recurso principal de estas empresas privadas? El kushki, ¿sí o no? El dinero, el efectivo. O sea, ese es el recurso. Y aquí hay una diferencia. Presupuesto, capital. Servicio a la sociedad. ¿Y qué es lo que busca el capital? Acumulación de capital. Nos enseñaron hasta en esta universidad que el mecanismo de crecimiento de este sector de la economía es a través de la capitalización de las utilidades, ¿sí o no? Y cuando yo tengo un máster en proyectos, y entonces cuando a mí también me enseñaron proyectos, nos indicaron que la sostenibilidad de las empresas se consigue cuando los ingresos netos son positivos, o sea, ingresos menos gastos y le ganan los ingresos. Y esas utilidades se capitalizan. Pero como las empresas nos venden los productos a nosotros, la única manera de que las empresas ganen es vendiendo los productos más caros a nosotros. O poniéndonos productos en nuestra cabeza que se convierten en necesidad. ¿Sí o no? Yo les voy a mostrar algo que para todos nosotros parecería que es necesidad, ¿sí o no? Y ustedes deben tener un aparatito de estos mucho más
moderno que el que yo tengo. Seguramente tienen un Samsung Galaxy S5 Mini, aunque todavía no hay Mini, pero seguro tienen Galaxy S4 Mini. Y eso ya se convirtió en necesidad. Si ustedes tienen la oportunidad, léanse a un autor brasileño que se llama Manfred Max Neff, que escribió un libro que se llama El desarrollo a escala humana. Y Manfred Max Neff dice que hay dos tipos de elementos que nos confunden en la cabeza entre las necesidades y los medios de satisfacción de las necesidades. El teléfono celular, según Max Neff, no es una necesidad, es un satisfactor de la necesidad. Y la necesidad es la comunicación. Pero nosotros no estamos pensando en la comunicación, sino estamos pensando en tener la última versión del teléfono celular. Y esa versión del último aparato, de la última moda en el producto, se convirtió en nosotros en una necesidad. Y esto está determinado por el mercado. Y el mercado está manejado por estas empresas. Y sí o no que ustedes, si es que tienen dinero, buscan comprarse el último equipo telefónico. O si el papá o la mamá les regala el teléfono, o el novio les da el teléfono, le pelean para que les dé la última versión. No están pensando en la satisfacción de la necesidad. Están pensando en el satisfactor de la necesidad, en el producto. Y este producto se ha convertido en necesidad. Según Manfred Max Neff, solo hay dos tipos, hay una gran diferencia, y solo hay dos tipos de necesidades. Necesidades existenciales y necesidades axiológicas. Las necesidades existenciales son aquellas que tienen que ver con el vivir material, con el tener para comer, con el tener para vestir, con el tener para la vivienda, con el tener para la salud, con el vivir físicamente bien, que tiene que ver con lo que los compañeros de las empleadas perfectamente llaman el summa causae. Pero estas son las necesidades existenciales, que tienen que ver con la existencia material del ser humano. Pero están las necesidades axiológicas, y las necesidades axiológicas tienen que ver con la felicidad, con la realización personal, profesional. ¿Por qué yo estudié economía y no estudié antropología? Porque en la economía intento realizarme como profesional al servicio de la sociedad. Y el Estado y la sociedad tienen que garantizar esa posibilidad de satisfacer las necesidades axiológicas del ser humano. Y por lo tanto, es esta sociedad organizada a través del Estado el que debe buscar ese summa causae, que no es solo el bien material, sino alcanzar la satisfacción plena de la realización del ser humano en sus diferentes facetas y con sus particularidades. Pero este sector de la economía no ve eso, sino, como decía Pedro Páez, ve el mercado en términos de la venta del producto. No importa que no genere satisfacción, es más, genera insatisfacciones. Porque si tienen en el aparato telefónico no el Galaxy S5, sino el Nokia 1100, y lo mejor que tenía el Nokia 1100, ¿qué era? La linternita y el timbre, que era muy alegre. Pero saque a alguien de ustedes un Nokia 1100 ahora y les da vergüenza. Y les da vergüenza hablar con el Nokia 1100, ¿sí o no? Porque el compañero de al lado saca su Samsung o su iPhone, ya no es One, sino iPhone 5, 6, no sé hasta cuánto llegue, y el que tiene el Nokia 1100 le da vergüenza. Por lo tanto, esta economía no crea satisfacciones, crea insatisfacciones. Y es este sector de la economía privada, la que genera esas lógicas. Ya encontramos dos diferencias. Un sector de la economía, que es el del Estado, que maneja el presupuesto y que genera el servicio para el bienestar de la sociedad. Un sector de la economía que maneja el capital y que busca su autodesarrollo a través de las ventas de lo que sea y la capitalización. Hasta aquí la historia
declarada en los libros. Hasta aquí las teorías del desarrollo económico. Si ustedes quieren, en las propuestas de intervención del Estado en la economía está John Maynard Keynes con su propuesta de pleno empleo. Y para Keynes pleno empleo no era dar trabajo a todos, sino utilizar todos los recursos. Y si quieren ustedes acá, están las teorías clásicas, liberales, neoliberales, los más destacados Milton Friedman, y en los últimos años los modelos de desarrollo se debatieron entre intervención del Estado y libre mercado. Entre Keynes, los neokeynesianos, los liberales y los neoliberales. Como que si no hubiera existido otra economía, otro sector de la economía. Y la Constitución del Ecuador del 2008 y la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria a la que hicieron referencia los compañeros, reconoce un tercer sector de la economía, que es la economía popular. Pero esta economía popular no tiene todavía apellido, aunque le llamamos economía popular solidaria. Lo popular no es necesariamente solidario, porque en lo popular podemos encontrar al chulquero, y el chulquero no es solidario. En lo popular podemos encontrar al que acopia la leche y le vende a la Nestlé, y el acopiador de leche es popular, pero no es solidario. Lo popular no necesariamente es solidario. Pero hay un tercer sector de la economía que es la economía popular. ¿Quién de ustedes recibió clases de teoría económica y estudiaron algún autor que definió qué es economía popular? Aunque vayan en el sexto semestre de administración. Estos elementos de los nuevos contenidos, de los nuevos conceptos de la economía, no se dan todavía en las universidades. Y esta universidad, como otras, deberían proponerse trabajar esto en las nuevas mallas de contenidos para formar profesionales en administración y economía y en ramas relacionadas con una visión mucho más global y completa. Solo nos enseñaron esto, la economía pública y la economía privada, no había otra cosa más, empresas públicas y empresas privadas. Y todo lo que no es público nos suena a privado. Pero hay un tercer sector de la economía, que es la economía popular. ¿Cuál creen que es el recurso más importante de la economía popular? Las personas. ¿Qué tenemos las personas? Muchos de ustedes no tendrán, igual que yo, mucho dinero en el bolsillo. ¿Qué tenemos las personas como recurso principal? La inteligencia y el trabajo. Y hay cómo hacer trabajo físico y trabajo intelectual. ¿Cómo sabemos que una persona es de la economía popular? Cuando vive principalmente de su trabajo. Pese a que yo sea un servidor público y gane un poquito más que ustedes, soy de la economía popular. ¿Adivinen por qué? Porque si me despiden de mi trabajo, pierdo mi capacidad de subsistencia porque vivo de los ingresos que me dan mi trabajo. Por lo tanto, soy de este sector de la economía. Esa pregunta también háganse ustedes, o hágansela a sus padres o con quienes se relacionan. Si pierden el trabajo, ustedes entran en crisis en su capacidad de subsistencia, son de la economía popular. Pregúntenle al dueño de esta empresa, que no solo es el gerente, sino es el dueño de la empresa. ¿Qué pasa si pierde el trabajo? Si el papá ya no es gerente, le da la gerencia al hijo. No pasa nada, porque él sigue siendo el dueño de la empresa. Por lo tanto, sus lógicas de subsistencia no entran en crisis. Y este sector de la economía pauta su comportamiento sobre otras lógicas diferentes a las del mercado con los que pauta este sector de la economía. Y les pongo un par de ejemplos. Se nota que que no soy mono, ¿no es cierto? Soy serrano, soy de la provincia de La Suay, de Cuenca, y yo me llamo Giovanni Cardoso, y entonces soy morlaco. Y en el Azuay se come mucho mote, y hay una variedad, claro se come mote,
mañana, tarde y noche en diferentes presentaciones, mote pillo, mote pata, mote choclo, mote paro, mote casado con habas, mote con sal, un mundo de cosas. Hasta mote con raspadura, con panela. Hay una variedad de mote, hay una variedad de maíz en el Azuay que se llama Jima mejorado, que es muy blanco, pero es muy dulce y muy rico para comer en choclo tierno. Y ese choclo es muy rico, pero no se vende. Las familias producen en los sectores rurales de Cuenca o en los sectores marginales de Cuenca, pero no venden. Y si venderían el producto, ese mote en choclo sería más caro que el maíz seco. Y ahí cometen una irracionalidad en términos de este mercado, porque no están vendiendo el producto más caro, se están comiendo el producto más caro. Por lo tanto, hay otra racionalidad en este sector de la economía. Cuando llega la cosecha del maíz, la familia que tiene tal vez una parcela de maíz Jima va a cosechar, solito no se alcanza a comer todos los choclos que logra cosechar, y por lo tanto invita a los vecinos, a los amigos, a los parientes, a los primos. Y organizamos, yo ya no voy a cosechar hace tiempos, un juego que se llama la misha. Como el maíz es blanco, generalmente hay algunas mazorcas en las que aparece un granito que es de color morado. El que se encuentra esa misha se pega un trago, shumir por lo tanto, que eso sí toman ustedes. Y el shumir implica que la cosecha es también una fiesta, porque después todo el mundo quiere encontrar semillas con los traguitos que se va pegando. Al final se cosecha todo el producto y las mazorcas se reparten en los que cosecharon. El concepto se llama ir chalando, van llevando parte de las mazorcas, no de las mazorcas, del choclo. Aquí hay otra irracionalidad en términos del mercado tradicional. No vendieron el mejor producto, se repartieron entre todos, pero ahí se crea un compromiso de reciprocidad. Yo ayudé a trabajar en la parcela cosechando los choclos, y el compañero que recibió mi trabajo está endeudado conmigo, y cuando yo coseche en mi parcela que está al lado, él tiene que ayudarme a trabajar y repetiremos el juego de la misha y nos tomaremos shumir de nuevo. Si ustedes se ponen a pensar, este es un crédito, no en dinero, es un crédito en trabajo, porque yo invertí trabajo en la parcela para cosechar el grano, y cuando yo necesite que mi vecino venga a trabajar en mi parcela, él está obligado a venir a trabajar en mi parcela. Lo que hicimos fue un crédito, pero un crédito que no tiene tasa de interés, un crédito que no tiene plazo, un crédito que no tiene morosidad, un crédito que no tiene pagaré, un crédito que no tiene contrato de crédito o mutuo, que se basa fundamentalmente en un aspecto que es otro comportamiento de la economía, absolutamente diferente a este sector de la economía privada. ¿Cuál creen que fue el objetivo de la cosecha del maíz Jima en Cuenca? ¿Cuál creen que fue el objeto? No fue vender el producto, porque la mayoría nos comimos. El objeto estuvo en tres aspectos. Uno, la integración de la comunidad o de la familia, porque todos los años se reúnen a cosechar y la familia se integra. Aquí surge un concepto que José Luis Corrallo, un autor argentino, le llama la unidad económica popular, que es más allá de la familia. El segundo objetivo está en términos de la subsistencia, lo que ahora puede llamarse como una partecita la seguridad alimentaria, porque no vendí los granos más caros, los granos más caros me comí. Y el tercer objetivo es el vivir bien, lo que los compañeros de las empleadas llaman el summa causa, matizado por estos diferentes aspectos que no están determinados por la economía tradicional. Ahora entonces podemos construir los cuatro conceptos del sistema económico, social y solidario. Sistema, porque están los tres. Económico, porque hay
otra forma de entender la economía, no solo la economía que está determinada por el capital y el capital que controla el mercado y que por lo tanto también controla a la sociedad. Como decía el Pedro en la mañana, hay una lógica inversa, hay que devolverle a la sociedad el control del mercado y quitarle al capital el control del mercado para que sea la sociedad, los ciudadanos organizados con la participación en el Estado, los que controlan el mercado y la economía. Este es otro concepto de lo económico, un concepto que según Karl Polanyi le llama el concepto de la economía sustantiva. Es social porque le hemos devuelto a la sociedad el control del mercado y de la economía. Y es solidario no porque se dan caridades, sino porque en esta lógica de cosechar los granos primero en mi parcela y después en la del vecino, hay una lógica de solidaridad que en algunos lados se llama solidaridad democrática, que es diferente al concepto tradicional de solidaridad como caridad, que es más filantrópico. Yo no sé si aquí en Guayaquil, pero en Quito es muy frecuente encontrar el circo de la calle, de la esquina. Uno se para en el semáforo y compañeros empiezan a hacer malabares y uno tiene que darle 25 centavos. Y por mala suerte es negrito, cierra la ventana y no le da absolutamente nada. Son hechos complejos y nuestra carga moral absolutamente distorsionada. Pero baja la ventana y le da 25 centavos y entonces ha hecho su obra caritativa y se siente solidario. Este concepto de solidaridad no es al que hace referencia a nuestra Constitución. Es una solidaridad democrática en donde el compromiso mutuo está implícito. Recibí trabajo en mi parcela, yo ahora debo ir a trabajar en la parcela de todos los compañeros o familiares que trabajaron en mi parcela. Esta es otra economía y tiene otro mercado. No es que los productos no se intercambian, sino no se intercambian a través de la determinación formal del precio en el mercado. Y la determinación formal del precio en el mercado a nosotros sí nos enseñaron, asumo en esta universidad y en las que yo también estudié. Pero bueno, la conferencia no es sobre esto, pero sí es solo parte de la introducción y de los 40 minutos, imagino que ya voy 20. Hay mecanismos de interrelación porque hay mixturas entre las economías y cuando las tres economías se juntan, José Luis Corallo a esto le quiere llamar la economía solidaria, porque intentamos que todos trabajen en la misma perspectiva y esto es más posible en los territorios, en las parroquias, en las comunas, en los cantones. Y como buscamos que esto escale a nivel nacional, entonces esta economía estará en tránsito hacia un sistema económico, social y solidario. Esto requiere todo un ejercicio conceptual de teorización y de praxis para entender lo que nuestra Constitución quiere. Pero como yo personalmente estoy a favor de la economía popular y solidaria, aquí hay un concepto de este sector de la economía que es el que no fue reconocido sino hasta antes, que no fue reconocido sino desde el año 2008. La economía popular y solidaria no es más que las formas de organización de las unidades económicas populares que ya les expliqué que es en formas comunitarias, cooperativas, asociativas para producir, comercializar, distribuir y consumir. Esta es la economía popular y solidaria. Por lo tanto, implica lógicas económicas, formas de asociación, producción, distribución y consumo. Y el consumo pensando en la subsistencia, no solo en el mercado. Y la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria habla de que existen unidades económicas populares del sector comunitario, asociativo y cooperativo. Yo repito, en estos días en la Asamblea Nacional se está trabajando el Código Orgánico del Régimen Monetario y Financiero y algunas de las disposiciones de la Ley Orgánica en la que están estos aspectos están siendo reformadas. Hay que participar para saber cuál es la propuesta y cómo se desarrollan las reformas. Pero como el tema que me plantearon es esto llevado al ejercicio del sistema financiero,
Yo planteo, y en mis clases de la universidad, que existen tres sectores del sistema financiero: la banca pública, la banca comercial y el sector financiero popular y solidario. De nuevo, no todas las finanzas populares, como los chulqueros, son solidarios. No todas las cooperativas de ahorro y crédito son solidarias, aunque se llamen cooperativas de ahorro y crédito. Hay una cooperativa de ahorro y crédito en donde su gerente usa un ponchito y gana $32.500 mensuales. El conserje gana el salario básico, $340. La relación es casi 100 veces. Yo me pregunto, ¿esa cooperativa de ahorro y crédito será popular y solidaria? ¿El gerente tendrá 100 veces las necesidades que el conserje? Dicen que seguramente recibe más remuneración por toda la carrera y la formación que habrá desarrollado. Habrá estudiado 100 carreras más que el conserje para recibir un sueldo 100 veces que el conserje. No todas las formas populares que hacen servicios financieros son solidarias. Pero si les digo, díganme el nombre de un banco público. Díganme el nombre de un banco público. Aunque no sea bueno, no importa, no les vamos a avisar. El banco público es banco privado manejado desde el sector público, es de personería de derecho privado manejado por el Estado. El Banco Nacional de Fomento, ¿no es cierto? Ese es un típico banco público. No estoy haciendo juicios de valor, si funciona bien o si funciona mal. Díganme el nombre de un banco privado. Ya me dijeron el que están pensando de la ciudad en la que estamos. Díganme el nombre de una estructura de ahorro y crédito popular y solidaria. Y cuando pregunto esto, sale una sensación como cri, como no hay la respuesta. Y según la Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria, hay 947 cooperativas de ahorro y crédito de este tipo y 12.000 entidades asociativas de ahorro y crédito. O sea, habrían alrededor de 13.000 formas populares de ahorro y crédito que componen este sistema financiero. Y esto solo como la propuesta de la charla era ver cómo se relaciona el sector cooperativo con el sistema financiero. Lo que hay que tener claro es que existen tres tipos de instituciones financieras: la banca pública, la banca privada y las que hacen finanzas populares y solidarias. Después de que dejé Cuenca, fui a vivir en Loja, y ahí se habla perfectamente bien, y conocí unas formas de ahorro y crédito popular que, si ustedes fueron a Loja alguna vez en avión, el avión llega a la ciudad de La Toma. Alrededor de allí, a las mujeres sobre todo, nadie les prestaba un centavo, y ellas desarrollaron un mecanismo de autofinanciamiento, grupos de 25 o 30 personas, en la época en la que todavía había el Sucre. Pero como ya en nuestra cabeza el Sucre casi ni tiene memoria, si yo les pregunto a algún compañero, dígame cuál era la cara que había en el billete de $5, ya nos olvidamos. Muy bien. ¿Y en la de 10? En la sota, en la ventana, ¿sí o no? Ya nos olvidamos de eso. Pero bueno, no es para añorar esa época en donde el Ecuador tenía política monetaria que ahora ya no la tenemos. Pero hagan de cuenta que estas familias nadie les prestaba crédito, o sea, nadie no tenía acceso al crédito en dólares. Pero estas mujeres decidieron, en grupos de aproximadamente 30, poner cada una $50. Y pusieron los $50 en una canasta y sus nombres en otra canasta. Si eran 30 mujeres a $50, ¿cuántos dólares recibieron, compañero? 1.500. En la canasta en donde estaban los nombres sacaron 5 nombres al azar y se repartieron los 1.500 entre los 5. Les tocó a 300. Y habían dos condiciones: que cada mujer que recibía los $300 invierta en alguna actividad productiva.
Pero las 25 que no recibieron nada se comprometieron en otra cosa. Se comprometieron a comprar los productos a las 5 mujeres que producían, porque si las 5 que producían no vendían sus productos, no devolvían el recurso, y si no devolvían el recurso, las 25 que estaban en la cola no podían recibir el recurso en la segunda vuelta, en la segunda ocasión de sacar los nombres. Entonces, por ejemplo, una compañera decidió poner un puesto de carne asada, que allá le llaman las cecinas, y todos los domingos salía a vender en el mercado, y las 25 compañeras estaban obligadas los domingos de ir a comprar las cecinas. Y entonces este es un mecanismo de financiamiento, de ahorro y crédito popular. Yo suelo decir hijo ilegítimo del capital, porque hace ahorro y crédito y no es reconocido como parte del sistema financiero nacional. Pero es un banquito popular y solidario. Cerca de aquí, de Guayaquil, en la provincia de Los Ríos, ustedes seguramente conocerán, hay un mecanismo de ahorro y crédito que se llaman los fondos mortuorios. ¿En qué consiste? Yo trabajé hace algunos años apoyándoles al desarrollar la contabilidad y que algunos se convirtieron en cooperativas. Es básicamente de la etnia montubia. Para los compañeros el morir es trascendental. Y el morir es trascendental porque como viven del día, todo lo que ganan no se chupan, se chúpate la plata, pero viven bien. Y por lo tanto cuando mueren no tienen nada. Y la muerte tiene dos aspectos trascendentales. Uno, la muerte tiene que ser digna porque hay una forma de vida que no sé cuál sea, pero más allá. Y entonces el acto de la muerte tiene que ser casi una celebración. Hay que invitar a la comunidad, hay que darles de comer y beber a la comunidad y hay que dejar herencia a los hijos urbanos y a los hijos rurales. Y entonces como no están acostumbrados a acumular, se crearon este mecanismo que se llaman fondos mortuorios, una cuota mensual de $5 todos los meses, ahorro. Pero ¿cuándo se retira el ahorro? Solo cuando se muere, y no retira él, sino retiran sus familiares y los vecinos que disfrutan del acto trascendente de la muerte. Un mecanismo de ahorro pensando en una lógica diferente a la del mercado. Existen alrededor de 300 fondos mortuorios dentro de la etnia montubia en el norte del Guayas, en la provincia de Los Ríos. Pero como los compañeros no morían tan rápido, entonces empezaron a tener grandes recursos. ¿Qué creen que es lo primero que hicieron? Compraron un terreno para construir los nichos. Y los nichos todavía están construidos y algunos no se llenan, porque todavía los compañeros no mueren. Y claro, como mejora la salud y la esperanza de vida se alarga, los ahorros del fondo mortuorio sigue creciendo. Un segundo elemento importante en estas formas de ahorro y crédito popular es la rendición de cuentas. Eso sí, todos los fines de semana se tienen que reunir a dar cuenta en dónde está la plata, cuáles no ha pagado las cuotas, porque además que si no se pone al día en las cuotas, cuando muera no le pueden cobrar. O sea, no puede estar en mora, porque el muerto no va a dar la cuota, tiene que estar al día en los pagos, y todos los fines de semana se reúnen para rendir cuentas, y al que administra la plata también tiene que dar cuentas al centavo, porque si yo me muero, el administrador no me va a poder dar cuentas a mí, me tiene que dar cuentas en vida, como dice la canción, en vida que me quisieras, o sea, en vida hay que dar cuentas. Y como al principio se reunían en el llanito, construyeron lugares de reunión, espacios para reunirse. Y más adelante se dieron cuenta que la plata está acumulada y tontamente están depositando en algunos bancos de estos que estaban acá. Y decidieron entonces, prestémonos, démonos crédito para producir. Y algunos de estos fondos mortuorios se convirtieron en cooperativas de ahorro y crédito. Pero nacieron como formas diferentes de un mercado distinto al mercado del capital. El objetivo de estas formas populares de ahorro y crédito no era la ganancia, sino el bienestar, una lógica diferente que la acumulación.
A estas formas, la ley orgánica del Ecuador, de la economía popular y solidaria, le llama organizaciones del sector financiero popular y solidario, y les clasifica en dos grandes tipos. Uno, cooperativas de ahorro y crédito, y dos, entidades asociativas de ahorro y crédito. Y ahí están todas estas formas: cajas, bancos comunales, rondas, ruedas de crédito, grupos mortuorios, etc. Según una aproximación, existen, así como estos puntitos en este mapa, 947 cooperativas de ahorro y crédito. Algunas ya han sido liquidadas, por lo tanto habrán 940 tal vez, y 12.000 entidades asociativas de ahorro y crédito, que si calculamos el total de sus activos para poner una relación en el mercado, son un sector muy importante. Y este sector no son más que las formas de organización económica en donde sus integrantes se organizan y desarrollan procesos de financiamiento para satisfacer estas necesidades. Ese concepto que pusimos en la lámina anterior de la economía popular y solidaria. Ahora, a estas formas populares de ahorro y crédito, que inicialmente son sociales y que no utilizan las finanzas como la forma tradicional, si queremos evaluarles desde el Estado, no les podemos evaluar solo desde la lógica financiera. No podemos evaluarles a ellas solo desde la rentabilidad sobre el patrimonio, desde la solvencia patrimonial, desde la liquidez, desde la morosidad, o desde la tasa interna de retorno de sus proyectos, o desde el valor actual neto, o desde la relación costo-beneficio. De eso apuesto que ustedes sacan 10 sobre 10, ¿sí o no? Porque eso nos enseñan en la academia ortodoxa. Y yo espero que en esta universidad haya una lógica de enseñanza que vaya un poco más allá. Pero en proyectos esto nos enseñaron, y en las finanzas esto nos enseñaron. Pero si ustedes lograron de alguna manera, si yo me hice comprender, estos ejemplos que les puse de formas diferentes de ahorro y crédito tienen un origen social. Y el objetivo no fue la rentabilidad ni la capitalización. El objetivo fue el servicio, y por lo tanto, antes de evaluarles financieramente, hay que evaluarles desde lo que queremos llamar desempeño social, y en la ley orgánica de la economía popular y solidaria le llaman balance social, que no es más que el impacto que tienen estas formas, no en la rentabilidad de la propia organización, sino en el desarrollo del sector económico y de la localidad en la que están operando. Si esas 30 mujeres de La Toma ahora viven mejor y ya no tienen solo un puesto de cecina, sino venden más cecina y cecina más barata, y se desarrolló la localidad, este fue el objetivo conseguido. Y por lo tanto, la evaluación no puede ser solo desde el ámbito financiero de la rentabilidad, sino desde las lógicas del desempeño social. En la institución en la que yo trabajo, si cualquier organización de ahorro y crédito quiere nuestro servicio, hacemos esta evaluación. Evaluamos el desempeño social, también debe manejar bien el dinero, debe haber una buena gestión y contabilidad, y debe haber un mínimo de requisitos que cumplir. Analizamos si es que los servicios se están entregando de manera focalizada a la población que atiende. Si es que las rondas de crédito de Loja en La Toma siguen entregando crédito a las compañeras de La Toma, o se fueron de La Toma y se fueron a entregar crédito en Loja, luego en Cuenca, en Quito y Guayaquil, y entonces dejaron la localidad en la que nacieron cuando su objetivo era el desarrollo de esa localidad. Este es un elemento de evaluación, y aquí tenemos algunos resultados. De 200 organizaciones de ahorro y crédito con las que nosotros trabajábamos, y tenemos datos a diciembre del 2012, el 65% de estas organizaciones presentan una colocación superior al 50% en zonas rurales. O sea, están entregando los recursos en áreas que no fueron atendidas tradicionalmente. El 69% de estas organizaciones ha incluido financieramente al 75% de sus socios. Significa que 75 de cada 100 antes nadie les prestó nada, y que fueron estas organizaciones las que les incluyeron financieramente. El 50% de estas organizaciones
han entregado cartera en más del 25% al 50% de mujeres que antes no recibían financiamiento. Aquí hay algunos elementos de efectos de focalización social. Y como los 40 minutos se van rápido, yo las láminas les voy a dejar, y como esta me imagino publicarán en el sitio web, ustedes la van a poder ver de manera más desarrollada. Hay varios elementos de este desempeño social que ustedes van a encontrar en diferentes ámbitos. Hay un proceso de capitalización social, ustedes van a poder leer todos estos indicadores sobre los cuales se evalúa desde el Estado, desde la institución en la que yo trabajo, estas organizaciones. La adaptación, los productos y servicios responden a las necesidades de esas familias. Por ejemplo, financiamiento para vivienda. El financiamiento para vivienda de una economía popular no puede ser a 3, 4, 5, 7 años, tiene que ser a 15 años porque la cuota mensual es baja. Pero si yo quiero un crédito para una casita, para arreglar mi casita, y es de $15,000, y me dicen sí, pero solo te puedo dar a 5 años, y mi capacidad de pago no alcanza, tiene que ser a 15 años, entonces la adaptación del producto no es consecuente con las características de la demanda. Si yo estoy produciendo ganado vacuno, y el ganado o café, y el café produce recién al tercer año y me cobran en la cuota en el primer año, la oferta del producto no es consecuente con las características de la demanda. Seguramente el tiempo está por acabarse y ahora empiezo a acelerar. Pero también soy acelerado de paso, entonces intento dar algunas cosas más rápidas. Y como ustedes son estudiantes, les queda la tarea de leer. Lamentablemente no voy a poder tomar control de lectura, sino el día de mañana vendría a hacerles algunas preguntas. Responsabilidad social y elementos como los que están aquí, ver si es que son socialmente responsables con la comunidad. El 18% de estas organizaciones cuentan con estudios del impacto económico y social de sus comunidades. O sea, si los productos que están desarrollando sirven socialmente y económicamente a sus comunidades. Pregúntele a un banco privado o a un banco público si hacen alguna aproximación del impacto de su servicio en la comunidad o en la sociedad. Pero estas pequeñitas formas de ahorro y crédito que no tienen esa expertise, hacen una aproximación de responsabilidad social. Y les queda la tarea de seguir revisando estos indicadores. Ahora, como nos gusta todo poder en números, y solo nos enseñaron a medir la importancia en términos de dólares, este es un dato de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, y entiendo que el superintendente Hugo Jaco me estará mañana dando una conferencia. Yo no voy a dar sus datos, solo me robo un par de láminas. La superintendencia dice que 5 cooperativas de ahorro y crédito pesan en activos más que 14 bancos privados. 5 de las cooperativas más grandes del país tienen 1.157 millones de dólares y 14 bancos privados tienen 1.130. Ahora el concepto de microcrédito, de microfinanzas, está absolutamente desbaratado. Lo popular y solidario no necesariamente es marginal y pequeño, no necesariamente es administración de la pobreza. Lo popular y solidario puede ser tan grande o más grande que lo privado y mucho más que lo público. Aquí hay algunos datos también de la Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria por los segmentos de las cooperativas, y esto ya es parte de la conferencia sobre la cual me pidieron que hable. En el segmento 1, en las cooperativas más grandes, o más pequeñas, perdón, hay 370 cooperativas. En el segmento 2, 370 que entregan estados financieros a la superintendencia, 265 cooperativas en el segmento 2, 80 cooperativas en el segmento 3 y 39 cooperativas en el segmento 4. Estas 39 cooperativas del segmento 4 eran las únicas que antes eran reconocidas como instituciones financieras y controladas por la Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador. Pero también hay organizaciones no gubernamentales y estas cajitas de ahorro y crédito, bancos comunales,
que hacen servicios financieros. Solo en las que ya se han registrado hay 766 organizaciones. Y vean estos datos. Estas 766 organizaciones tienen en total de activos 7.298 millones de dólares. Tienen en pasivos 6.212 millones de dólares. Tienen en patrimonio 1.085 millones de dólares. Dato absolutamente importante para saber la magnitud de los recursos que maneja este sector. Y son más de 5 millones de los 14 millones de habitantes que tiene el Ecuador, los socios de estas cooperativas de ahorro y crédito. Y más importante que los 7.000 millones de dólares son esos 5 millones de ecuatorianos y ecuatorianas que son socios de esas cooperativas o de esas formas populares de ahorro y crédito. Pero vean algunos datos más. Comparemos, como esta es una universidad en la que hace análisis, comparemos el sector financiero popular y solidario con el sector privado y público. Las equivalencias, aquí están en los bancos públicos, las mutualistas, las sociedades financieras, pero bancos privados, mutualistas, sociedades financieras y banca pública. En total de activos, 40.340 millones. Las cooperativas tienen 7.107 millones y las ONGs, sin contar las 12.000 formas populares de ahorro y crédito, como las rondas de crédito, los fondos mortuorios, tienen 191 millones. Esto equivale a 7.298. Y en pasivos tienen 33 versus a 1.085. Equivalencias. El equivalente del sector financiero popular y solidario con el sistema privado es el 22%. En términos del mercado ya no es marginal. El 22% es casi la cuarta parte de las finanzas del país. Y con el sector público son 101 veces en relación a los recursos que en activos maneja la banca pública. En pasivos es el 21% equivalente a lo que manejan los bancos privados, y con relación a los bancos públicos es equivalente al 122%. O sea, este sector de la economía maneja más recursos que los bancos públicos en conjunto. Por lo tanto, no es marginal, es una economía, es un mercado absolutamente importante, solo que funciona de manera diferente, que está pautado por otros principios. Pero vean más, el patrimonio. El equivalente del patrimonio del sector financiero popular y solidario con el privado es el 24%, y el equivalente del patrimonio del sector financiero popular y solidario con la banca pública es del 51%. La cartera total del sector financiero popular y solidario con la banca privada es el 30%, 29.99. La cartera de crédito del sector financiero popular y solidario con la banca pública es 160%. Y más datos. Comparemos por líneas de crédito. La cartera se divide en comercial, consumo, vivienda y microcrédito. La demanda más importante de la economía popular es la demanda de microcrédito. El sector financiero popular y solidario en conjunto es 182% más que la banca privada, y que con los bancos públicos es 399%. Por lo tanto, no es un sector marginal, es un sector altamente importante. En vivienda, el 23% equivalente, con el sector privado, y con el sector público 3.000%, porque el sector público, la banca pública, no entrega fácilmente crédito para vivienda. Y así algunos datos. Todo esto hace que desde el Estado se vea la necesidad de definir nueva política pública para promover la integración de estas formas populares de ahorro y crédito al sistema financiero nacional. Un sistema financiero que tiene otros principios, como decían los compañeros de las empleadas, el principio de la territorialidad,
que se queden en sus territorios en donde nacen. El principio de la progresividad, que gradualmente va incorporando a más compañeros dentro de la organización. El principio de inclusión de las formas populares de ahorro y crédito al sistema financiero. La rendición de cuentas y la democratización de los servicios financieros. En esa perspectiva, la institución en la que yo trabajo desarrolla 4 componentes. Primero, una evaluación diferente a las organizaciones. Segundo, capacitación y asistencia técnica para que hayan modelos adecuados de gestión. Tercero, líneas de crédito y financiamiento. Y cuarto, mecanismos de garantía crediticio. Y ahora voy aproximándome a la conclusión. Ustedes han escuchado de Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía. Como buenos administradores, ¿sí o no es cierto? No. Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía, cuando habla del mercado, y como esta conferencia es sobre el mercado, nos dice que el mercado financiero falla por 3 razones. La primera falla es asimetría de la información que produce selección adversa. O sea, el gran banco, digamos, viene del otro lado del mundo, viene a dar crédito a los ecuatorianos, baja de la esfera del capital a dar microcrédito. Yo digo, es como el elefante dando crédito a las hormigas. El elefante casi no le ve a la hormiga. En cambio, la hormiga le ve al elefante como algo espectacular, fenomenal. Pero entre los dos negocian. Y entonces, como la relación de crédito se fundamenta en el conocimiento, el que gana no es el elefante, es la hormiga. Déjenme ponerles un ejemplo. Cuando el oficial de crédito del Banco Público, del Banco Nacional de Fomento, recibe a un campesino para darle un crédito agrícola, no sabe ni siquiera qué es la agricultura. Y entonces le dice, a ver, quiero un crédito para café. Sí, dígame, ¿cuánto necesita? $2,000. ¿Por qué? Porque $2,000 es lo que produce la hectárea de café. Ah, tiene una hectárea, tráigame el título de propiedad de la hectárea. Y le trae el título de propiedad. Ah, va a utilizar semillas. Sí, tráigame la proforma de las semillas. Va a utilizar insumos, tráigame la proforma de los insumos. Y el compañero le puede traer lo que le dé la gana. El oficial de crédito que está atrás del escritorio, que se llama back office, yo les llamo vagos de oficina, le gana en la negociación. Acuérdense de la época del crédito de desarrollo humano, cuando el Banco Nacional de Fomento, perdón, del crédito 555, cuando el Banco Nacional de Fomento entregó crédito. Y entonces no podía controlar, además que tenía que entregar un crédito de $5,000 a 5 años plazo y con 5% de interés. Y la única cosa que podía hacer era controlar que se destina a la producción. Y entonces, muy bien, y yo quiero comprarme un torito y una vaquita. Tráigame la proforma del torito y la vaquita. Al lado del Banco Nacional del Fomento proliferaron, sobre todo aquí en Guayaquil, fotocopiadoras con escáner. Tráigame la factura proforma y le cambiamos. Antes vendían tractores agrícolas, ahora venden vacas y toritos. Y tenga, está la proforma, crédito aprobado. Asimetría de la información, el elefante público o privado dando crédito a las hormigas. Y entonces este concepto Joseph Stiglitz le llama asimetría de la información y produce una selección de crédito adversa que da como consecuencia que el que recibe el crédito no le pague. Mucho peor si es un banco público, porque al banco público se le ha acostumbrado a no cobrar. Y entonces se produce luego el segundo problema, que es el riesgo moral. Ah, hormiga desgraciada, no me pagaste el crédito, eres inmoral. Y en consecuencia, como eres inmoral, ahora te voy a endurecer las garantías. Te voy a pedir el 140% de garantías porque eres inmoral. Y me vas a dar la hipoteca de tu hormiguero. Porque si no me das la hipoteca de tu hormiguero, después no te puedo cobrar. Y vean al elefante viviendo en el hormiguero. No hay manera. Lo único que le interesa, el hormiguero, es la casa del compañero que recibe el crédito, le interesa esa casa para vender y recuperar su capital. No le importa para nada si invirtió o no en la producción de las hormigas, sino recuperar el capital. Y el tercer problema, según Joseph Stiglitz, son las externalidades de la economía. Hagan de cuenta que, como ocurre en la provincia de Los Ríos del Guayas, en la época invernal llueve. ¿Qué pasa con el cultivo del arroz?
se daña. El banco público o privado se retira porque ante el riesgo de no pago, no doy crédito. Cuando deje de llover, cuando pase el fenómeno del Niño, le doy el crédito. Estas fallas del mercado, según Stiglitz, se producen que la población no acceda a servicios financieros. Pero ahora, según Cardoso, estas fallas del mercado se resuelven a través de la participación del sector financiero popular y solidario en el mercado. O sea, las hormigas organizadas dando crédito a las propias hormigas, y organizadas serán más grandes que el elefante. Y el oficial de crédito hormiga le da el crédito al sujeto de crédito hormiga y por lo tanto sabe si produce o no. Si el oficial de crédito produce café, sabe que el que cultiva café y solicita el crédito va a invertir o no en café. Hay mayor simetría, se resuelven las fallas del mercado. Y como esta conferencia es sobre esto, entonces la propuesta es a que se desarrolle política pública para integrar estas formas populares de ahorro y crédito al sistema financiero nacional. Y eso reconceptualiza el concepto de inclusión financiera. La inclusión financiera tradicional no era más que el acceso de la población excluida a los productos y servicios financieros, no importa quién le dé el crédito, aunque sea el chulquero el que el dé el crédito, está incluido. Digo el chulquero porque habían en el Ecuador algunos bancos que eran chulqueros. Ahora, quien debe dar el crédito es las hormigas organizadas, que jamás serán vencidas para dar servicios financieros. Y esto implica un nuevo concepto, sí el acceso a los servicios financieros, pero la integración de estas formas populares de ahorro y crédito al sistema financiero nacional, y que en términos de la planificación pongan al ser humano como centro del desarrollo y construyan un sistema financiero circular en el que se capten los recursos desde la producción de las localidades, pasen por los órganos purificadores, cooperativas de ahorro y crédito y regresen a la producción de la economía, en donde el ser humano es el centro del desarrollo. Y ahora sí, 2 minutos y concluyo. Esto requiere romper algunos paradigmas y elementos conceptuales que ortodoxamente han estado en nuestra cabeza. Primero, lo que hay que romper es la diferencia entre la economía empresarial privada y la economía popular y solidaria. No es lo mismo Pronaca, que produce maíz para ser balanceados, que el maíz Yima mejorado que se produce en mi tierra. No es lo mismo esas lógicas. Segundo, la inclusión financiera de estas formas populares de ahorro y crédito al sistema financiero nacional. Tercero, hay que reconceptualizar los conceptos de microcrédito, porque las hormigas dándose crédito, organizadas a las hormigas, son finanzas populares y solidarias. Hay que evaluar a esas formas de ahorro y crédito no solo desde los conceptos financieros, sino desde el desempeño social. Hay que generar oferta de productos y servicios financieros en función a la demanda de esos productores y no solo desde la lógica de la oferta de la institución financiera. Hay que construir una nueva arquitectura pública, como señalaba Pedro Páez. Hay que trabajar en el desarrollo de los territorios y actualmente hay que preguntarse cómo participan estas organizaciones en dos cosas: en los procesos de reforma de la matriz productiva, yo diría incluso en la discusión en la Asamblea del Código Orgánico del Régimen Monetario y Financiero. En 1 minuto concluyo los resultados de la institución en la que yo trabajo. En 5 años, más, hemos entregado 597 millones de dólares para 570,000 emprendimientos de la economía popular. Y es mejor que no nos conozcan en público, porque si una institución pública le da crédito a una cooperativa, el sujeto de crédito de la cooperativa piensa que no hay que pagarle a la cooperativa porque el origen del fondo es público. Por lo tanto, solo me escucharán dando conferencias en espacios como este. No hacemos, ni no vamos a hacer nunca marketing abierto, porque afectamos la voluntad de pago. Pero lo importante no es solo poner los recursos, lo importante es cuánto hemos recuperado. La morosidad de la cartera vencida nunca superó el 0.5%. Recuperamos el 99.5% del capital invertido. La cartera en riesgo nunca superó el 1.5%. Los pobres organizados pagan mejor que los ricos desorganizados. Los que recibieron crédito principalmente son emprendimientos femeninos. Vean las manchitas, celeste en número de operaciones de mujeres.
¿Cómo evolucionó la cartera colocada en áreas de pobreza? Los rojos son las parroquias en donde la pobreza es superior al 65%. Los pobres están organizados en áreas de mayor pobreza y allí hay que colocar los recursos del Estado. En áreas rurales, más del 55% se colocó en áreas rurales. Las actividades productivas principalmente financiadas fueron agricultura, ganadería, actividades del sector rural. Hay que mantener los procesos de co-construcción social, hay que impulsar este proceso de reforma productiva, hay que retomar la agenda de la revolución de las finanzas populares y solidarias, hay que impulsar el desarrollo de nueva política pública para este sector o actualizar la existente, hay que relacionarle con el sistema financiero nacional y hay que hacer que la banca pública se ponga al servicio de este sector. Hay que adecuar los servicios financieros a la demanda de este sector de la economía, hay que superar la atomización del microcrédito, hay que superar la insuficiente e inadecuada oferta financiera y hay que articular los emprendimientos de menor tamaño entre sí para escalar y ser parte de los procesos de reforma de la matriz productiva. Muchas gracias, disculpen haberles robado más allá de su tiempo.